Hola amigos, soy José Antonio García Rivas y estoy compartiendo con ustedes la síntesis hablada del libro de bioenergética del Dr. Alexander Lowen. Estamos en el capítulo 6, en el subtema de ahorita son con los pies sobre la tierra. Anteriormente hablamos de los colgados, es decir, estar colgado, estar separado del suelo. Ahora vamos con los pies sobre la tierra, lo contrario. Y empezamos con esta idea, dice, en bioenergética, como hemos dicho repetidas veces, asentar los pies sobre la tierra quiere decir ponerse en contacto con la realidad. Es una frase que usamos, ¿no? Cuando a veces le decimos a la gente, no, pues tienes que regresarte a la realidad, o fíjate en la realidad, o pon los pies sobre la tierra, ¿no? Es cuando alguien está altivo y no se da cuenta de su realidad. Dice, la mayor parte de la gente cree que tiene los pies firmemente asentados sobre la tierra, y así ocurre en un sentido puramente mecánico, es decir, sin sentimiento, dice. Vemos que tocan físicamente el suelo, pero ese contacto no es de sentimiento, ni de energía. O sea, puede estar parado, pero realmente no hay un contacto consciente donde sientas tus piernas. ¿Ok? Aquí el autor procede a hablar de una paciente que él tenía, que esta paciente también daba tratamientos de bioenergética, pero ella se dio cuenta en uno de los talleres de Alexander Lowen, se dio cuenta que sus pupilos o sus estudiantes experimentaban un temblor en las piernas con ciertos ejercicios de asentamiento, del asentamiento de los pies. Y le dijo a Alexander Lowen, oye, noto que tus estudiantes sí logran hacer ese asentamiento pleno, pero yo no lo he logrado. Entonces el autor procede a decirle a ella, bueno, déjame hacerte estos ejercicios. Y le hizo 3 tipos de ejercicios. Y vean lo que sucede, dice. Hace algunos años, en una de mis visitas semestrales a Esalen para dar clases de energía, se me acercó una joven que enseñaba Tai Chi. Perdón, no era bioenergética, era Tai Chi. A residentes e invitados. Dice, nunca había logrado sentir vibraciones en las piernas. Había visto que las sentían los individuos que tomaban parte de mi taller, o sea, refiriéndose a sus estudiantes. Dice, ella dice que ella había sido bailarina antes de convertirse en profesora de Tai Chi. Dice que el autor utilizó 3 ejercicios con ella. El primero fue la posición del arco, que se pone uno de pie y se arquea. Dice que dejé escrita en el capítulo 2, refiriéndose a este libro, ¿no? Y él describe, dice, las piernas de esta persona estaban demasiado tiesas y rígidas. Dice, necesitaba algo más fuerte, o sea, que no era suficiente un ejercicio. Dice, la hice ponerse de pie sobre una sola pierna con la rodilla doblada y balanceándose, tocando a una silla que tenía al lado, o sea, una rodilla doblada, agarrándose de una silla. Dice, todo el peso de su cuerpo gravitaba sobre la pierna doblada. Dice, le indiqué que mantuviese la postura el tiempo que pudiese y que cuando el dolor fuese demasiado grande, se dejase caer sobre una manta tendida en el suelo delante de ella. Dice, ejecutó este ejercicio 2 veces en cada pierna alternativamente, pero aún no era suficiente, dice. El tercer ejercicio que él aplicó consistía en encorvarse hacia adelante con las rodillas ligeramente dobladas y tocar el suelo con la punta de los dedos en la figura 6.5. Este ejercicio, miren. Okay. Ajá. Dice, al practicar el tercero, en el cual la tensión se ejerce únicamente en los músculos de las corvas, si están tensos, las piernas le empezaron a vibrar. Se quedó en esta postura algún tiempo percibiendo la sensación, dice, y al levantarse, ella dijo, fíjense lo que dijo, ella dijo, he estado toda la vida sobre mis piernas y esta es la primera vez que estoy en ellas. Dice el autor, yo creo que esto puede aplicarse a muchas personas. Dice que los individuos muy perturbados casi no sienten nada en sus pies.
Dice, él habla de otra anécdota, otra historia, dice, recuerdo a otra joven próxima a un estado esquizofrénico, dice, acudió a una cita conmigo. Dice, le dijo, él se dio cuenta que ella no que le dijo, cuando procedió para hacer el ejercicio, le dijo, quítate los zapatos, y se dio cuenta que ella tenía los pies casi azules. Esto es en Nueva York, que hacía mucho frío. Y le preguntó a ella, ¿no sientes frío? Y ella dijo, no, no siento frío, pero lo que pasaba es que ella ni siquiera sentía sus pies. ¿Ok? Dice, al demostrar algunas de las técnicas bioenergéticas, les explico primero el concepto de asentar los pies sobre la tierra. Dice, la intención es hacer que vibren los músculos de las piernas. Dice, el fenómeno vibratorio intensifica la sensación en las piernas y pies. Cuando la experimentan, comentan muchas veces, siento verdaderamente mis piernas y mis pies, nunca los había sentido así. Esta experiencia de alguna idea de lo que es el asentamiento, de que es posible sentirse es posible de sentirse uno más en contacto con la propia base. A lo que el autor le llama que una conexión o una integración saludable de nuestro cuerpo con nuestra mente es el asentamiento plano, o sea, podernos parar conectados conscientemente y sentir el suelo en nuestros pies, dice. Es preciso ejecutarlo de manera regular para alcanzar y conservar el sentimiento de seguridad y de estar arraigado sólidamente a una posición firme. Y si está arraigado, al estar arraigado sólidamente, proporciona una posición firme. Dice, él recuerda una anécdota que habló en el capítulo 3, donde él sentía como un alambre que le amarraba los pies. Pero él se dio cuenta que al hacer cierto tipo de ejercicio, dice, todo lo que tenía que hacer era inclinarme y retirarlo, el cable metafórico. Esto era en sueños, pero ¿qué significaba en la realidad? Él habla de sus propios tobillos, dice, noté que mis tobillos no estaban tan fuertes, dice, sí estaban más fuertes que otras personas, pero dice, también noto tensiones en los pies, por ejemplo, me resulta sumamente doloroso sentarme sobre los talones con los pies extendidos. Los tobillos me duelen y se me producen espasmos en los arcos de los pies. Dice, un día durante la clase de ejercicios bioenergéticos que daba a mi esposa, las piernas empezaron a temblarme tan violentamente que creí que no iban a poder sostenerme. Aquí está la parte más importante del tema del asentamiento. Dice, el asentamiento desempeña la misma función en el sistema energético del organismo que en un circuito eléctrico de alta tensión, que es la regulación de energía. El contacto con la tierra proporciona una válvula de seguridad para descargar el exceso de excitación. En un sistema eléctrico, la acumulación repentina de una carga puede quemar una pieza o provocar un incendio. O sea, cuando hay una sobrecarga, ambos, tanto un exceso de carga como un exceso de falta de carga, o sea, demasiada energía o poca energía, ambas son dañinas. Dice, en un sistema eléctrico la acumulación repentina de una carga puede quemar una pieza o provocar un incendio. En la personalidad humana también puede ser peligrosa la acumulación de la carga si la persona no está bien asentada y en contacto con la tierra. Dice, el individuo podría partirse en dos y ser víctima de un ataque histérico, experimentar ansiedad o desplomarse. Este peligro es particular en las etapas iniciales de la esquizofrenia. Dice, mis colegas y yo procuramos con estos individuos equilibrar los ejercicios que cargan la respiración con actividades que descarguen la excitación, expresión de emociones. Ojo, el descargue de la excitación, el descargue de energía es la expresión de emociones. Y la carga de energía es equilibrar los ejercicios que cargan, como la respiración. La respiración es para cargarnos de energía, ya que el oxígeno es usado para la producción de energía. Continuamos. Dice, en el estado actual de nuestra ciencia no entendemos completamente la conexión energética que hay en los pies y el suelo.
Bueno, pero en este año había un misterio. Me pregunto si ya hay otras ciencias que ya lo estudien más a fondo. Dice, lo que no sé con toda seguridad es si cuanto más siente el individuo su contacto con la tierra y mejor defienda su terreno, es capaz de tolerar más carga y de manejar un mayor caudal de sentimiento. Interesante, ¿no? Dice, cuanto más sienta el individuo su contacto con la tierra y de manejar un mayor caudal de sentimiento, dice, lo que no sé con toda seguridad, si cuanto más sienta el individuo su contacto con la tierra y mejor defienda su terreno, es capaz de tolerar más carga, o sea, más tolerancia a la carga, también significa más tolerancia al estrés y un mejor manejo de un mayor caudal de sentimientos. Esto hace el asentamiento un objetivo principal de la tarea bioenergética. Esto es importante para los terapeutas de bioenergética. Clave. Se supone que el ímpetu mayor de trabajo es hacia abajo, o sea, hacia lograr que la persona se sostenga sobre sus propias piernas y pies. Dice, quizás alguien se extrañe de que esto sea tan difícil. Es evidente que el movimiento hacia abajo siempre da más miedo que el movimiento hacia arriba. Así el aterrizaje de un avión da más miedo que el despegue. Esto también es interesante, déjenme explicarlo. O sea, él dice que la energía está fluyendo en nosotros, en todos sentidos, hacia afuera, hacia adentro, arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, frente, atrás. Pero las personas con trastornos energéticos que, por ejemplo, viven en la ira, o en la depresión, o en la emoción, o en estos caracteres orales, o dependencias, o codependencias, están separados de su cuerpo de alguna forma. Entonces, el cambio para ellos les da miedo porque significa bajar la energía. Pero él dice que el bajar la energía da cierto vértigo. Por eso dice, por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a las sensaciones sexuales en la pelvis. No se permiten sentir. Entonces hay una disociación, no quieren bajar la energía. Entonces este miedo a bajar lo compara con el miedo al aterrizaje en un avión. Dice, generalmente la primera sensación que se experimenta al dejarse ir hacia abajo es de tristeza. Si el sujeto es capaz de aceptar y no obstaculizar esta sensación o esa sensación, empezará a llorar. Decimos que rompes en llanto. Hay una profunda tristeza en el individuo que está colgado y muchos prefieren que los cuelguen. Dice, la tristeza y el llanto se encierran en el vientre. Interesante, ¿no? La tristeza se siente aquí, la cual es además la cámara donde se acumula la carga que se desborda en el desahogo y satisfacción sexual. Dice, también hay muchas personas quienes resultan sumamente temerosas a las sensaciones sexuales pelvianas, lo que les estaba yo comentando. Puede tolerar la excitación limitada de la carga genital superficial, que se desahoga fácilmente y no requiere de la entrega total a las convulsiones orgásmicas. Es decir, esta habla de las personas que sí tienen un contacto sexual, pero no se permiten sentir. Entonces es de alguna manera como cumplir con un requisito, pero no lo sienten. Dice, las sensaciones suaves y blandas de la sexualidad pelviana conducen a esta entrega y provocan el miedo a perder el control. Ese es otro problema. Yo alguna vez tuve estos problemas, ¿no? El miedo a perder el control, dice, que es un aspecto de la ansiedad a la caída. Dice, el problema que encontramos nosotros en la terapia no es genitalidad, sino sexualidad. Ojo, el sexo no solamente es el enfoque en los genitales, se habla de toda la reacción del cuerpo a los estímulos y sentimientos. El miedo a derretirse o a desfogarse en los fuegos de pasión que arden en el vientre de la pelvis. Dice, finalmente existe la ansiedad de sostenerse uno sobre sus propios pies, lo cual supone que se está solo. Cuando somos adultos, todos nos sostenemos solos, ¿no? Eso es ser adulto, o sea, ser independiente, sostenerte por tus propios pies. Y sin embargo, dice, tras una fachada de independencia, dice, las personas que no quieren bajar, o que no quieren bajar la energía, o sentir la energía en la parte de abajo del cuerpo, dice, tras una fachada de independencia, se aferran a sus relaciones y quedan colgados, o elevados, o aislados del suelo.
y aprisionados. Esta prisión es psicológica, dice. Al apegarse a ellas destruyen su propio valor y sin embargo tienen miedo de soltarse para sostenerse sobre sus propios pies. Pues sí. Pero en cuanto lo logran se quedan sorprendidos al ver que no están solos porque la relación se estrecha tanto que se convierte en una fuente de placer para ambas partes. El problema está en la transición de energía. Porque el intervalo entre soltarse y sentir que los pies se asientan firmemente sobre la tierra, se experimenta la sensación de caer con la ansiedad consiguiente. Hasta me pregunto si son tipos de ansiedad, ¿no? Bueno, este es el final del capítulo 6. El siguiente capítulo es la ansiedad de caerse, con el subtema el miedo a las alturas, ¿no? Que es la conexión que hace el autor con el capítulo anterior. Nos vemos en el siguiente video.